Que el Señor les bendiga. Les damos la más cordial bienvenida a esta última cápsula de esta serie llamada La Semana Gloriosa de Jesús. Lo que ocurre el día viernes. Y muy bien, el día viernes se desarrolla en Mateo 26 en adelante. Sobre todo del versículo 47 en adelante se desarrolla lo que es el día viernes. También en Juan capítulo 18. Y estos eventos tienen que ver con del Getsemaní a la cruz. Lo primero que acontece es el día viernes, es la traición y arresto de nuestro Señor. La palabra nos dice en el versículo de Mateo 26, 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Podemos ver el acto de hipocresía más grande del mundo, ¿verdad? Y le besó. Y Jesús, ¿sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Tenemos aquí esta traición de Judas al Señor. Realmente hay mucho en que pudiésemos ahondar en la vida falsa de Judas. Toda la vida de Judas ha sido una vida llena de falsedades. Entró a estar con Jesús y él siguió viviendo una vida falsa, una vida de hipocresía, y Judas termina su relación, por decir así, con Jesús, entregándole, traicionándole y entregándole en las manos de los principales. Y la palabra del Señor dice que extendiendo uno la mano sacó su espada. Uno de los discípulos del Señor Jesús, llamado Pedro, viene entonces, saca su espada y dice: nadie se va a llevar al Señor. Pero recordemos que Pedro había sido ya confrontado. Hacía muy poquito atrás, Jesús le había dicho, había confirmado: Pedro, me vas a negar. Entonces Pedro quería mostrar realmente que él que era un hombre de palabra y que era un hombre que iba a cumplir lo que había dicho. Sacó su espada e hirió. Encontramos que Pedro era mejor pescando que realmente usando la espada, porque no le dio en el cuello, sino que le dio en la oreja. Aunque por ahí otros dicen que el Señor desvió lo de Pedro para que fuese una oreja. Cualquiera que sea el motivo, al final Pedro le da en la oreja, le arranca la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote llamado Malco, y le arranca. Jesús le coloca una vez más la oreja y le dice: no, así no es como las cosas se van a arreglar. Y dijo: es necesario que esto acontezca para que se cumplan las profecías en la Escritura. Y después de ese arresto viene lo que es el juicio. Y tenemos en este momento algo especial de lo que es entonces el juicio. Y el juicio se da en Mateo capítulo 26 y en Lucas capítulo 22 del 14 en adelante encontramos lo que es el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a trasladar a Juan 18:13, ya que también esto del juicio se da en varias fases. Le hemos llamado la primera la fase judía ante Anás. Jesús fue llevado primero ante Anás, Juan 18, del 13 al 24. Luego, la segunda fase judía se da ante Caifás y el Sanedrín. Mateo 26, 56 al 68, hay un gran debate, primero ante Anás, luego ante Caifás y el Sanedrín. Y en esa segunda fase se da lo que
se llama las negaciones de Pedro. Y digo las negaciones porque Pedro no le negó una vez. El gallo cantó una vez, pero Pedro negó 1, 2, 3 veces a nuestro Señor. Allí en Mateo 26, 69 al 75, Pedro dice que no lo conoce, Pedro dice que no sabe quién es, Pedro dice que no ha estado con él. Y bueno, es tremendo lo que Pedro hace. Estamos en esa madrugada del día viernes, se da lo que se llama la tercera fase, y es la fase judía también, que se da ante el Sanedrín, Mateo 27, 1. Y mientras Jesús está siendo, tratando de ser juzgado por el Sanedrín judío, Judas, siempre en Mateo 27, el versículo 3 al 10, y Hechos capítulo 1, 18 también nos habla un poco del suicidio de Judas. Judas sintió remordimiento por lo que hizo, y la palabra dice que Judas entonces se suicidó. Eso lo tenemos ahí, o sea, en lo que Jesús está en la tercera fase judía, enfrentando ese juicio injusto. Judas entonces se suicida, y luego de eso entramos a lo que es la primera fase romana, o sea, el juicio ahora en una fase romana. Los judíos no se ponen de acuerdo cómo van porque la situación es, tenemos que matar a este hombre, pero tenemos que encontrar las causas realmente valederas. Y ven que ellos mismos, que son los que están provocando eso, pero no todavía tienen claridad de cómo lo van a matar. Entonces a alguien se le ocurre y dice, bueno, llevémoslo ante Pilato, que es el gobernador romano, y al final es quien tiene que dictaminar. El gobernador era realmente quien dictaminaba la muerte o la liberación de alguna persona. Mateo 27 del 2, 11 y 14 nos muestra esa primera fase romana ante Pilato. Pilato lo tiene ahí, investiga un poco a Jesús y encuentra que no hay sentido para lo que está ocurriendo. Entonces viene Pilato y le dice, bueno, pero ustedes tienen un rey judío, y lo envía a Herodes Antipas. Lucas 23, 6 al 12, vemos que Herodes le coloca una vestimenta de rey, pero en un tono de burla, lo castiga, ordena castigarlo y lo envía una vez más a Pilato. Mateo 27, del 15 al 26. Y de allí entramos a lo que es la fase de la crucifixión. Ahora, algo que quería mencionar, que no mencioné, es que en todas estas fases, ya sea judía o fases romanas, Jesús ha sido golpeado. Lo han venido golpeando, lo han venido azotando, lo han venido vituperando. O sea, cada una, o sea, si lo llevaron ante Caifás, ante Anás, si lo llevaron ante Pilato o ante Herodes, cada una de estas fases Jesús había sido golpeado. Y recordemos que su cuerpo estaba siendo, si recordamos Isaías 53, Él está siendo golpeado todo por amor a nosotros, el Cordero que está siendo entregado por amor a nosotros. Y entramos al momento de la crucifixión de Jesús. Este día viernes, luego de tantos debates y de tantos momentos ante Sanedrines y ante gobernador, etcétera, llega el momento de la crucifixión. Mateo 27 al 30 encontramos que los soldados romanos se burlan del Señor y luego lo golpean, le colocan una corona de espinas y lo llevan a camino al Gólgota. Mateo 27 al 31 al 34 encontramos ese camino al Gólgota. Y aquí se dan, pues, por decir así, tres cosas. Primero, en Mateo 27, 35 al 44, encontramos las primeras 3 horas de la crucifixión de nuestro Señor. En esas primeras 3 horas, lo encontramos en Mateo 27 al 35, y dice la palabra en versículo 35, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes sobre sus vestidos para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes.
y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron además con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y la gente pasaba injuriando, meando la cabeza, burlándose, diciendo: tú dijiste que ibas a destruir el templo y lo ibas a reedificar en 3 días. Y se burlaba la gente de nuestro Señor. Decían otros: a otros salvó y no se puede salvar a sí mismo, etc. Y esa es las primeras 3 horas de la crucifixión de nuestro Señor. Llegan después las últimas 3 horas de la crucifixión de nuestro Señor. Mateo 27 siempre, del versículo 45 al 50. Dice la palabra: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una de las partes más fuertes que impactan realmente en nuestro corazón, porque Jesús clama a su Padre y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué momento más fuerte realmente? Él está recibiendo todos los pecados del mundo. Él está siendo humanamente vituperado en todos los sentidos, pero también siente todo el peso espiritual que está cayendo sobre él y dice: ¿por qué me has desamparado? Y bueno, ahí suceden algunas cositas, como alguna gente cree que está llamando a Elías, otros mencionan que hay que llevarle vinagre y muchas cosas de esta manera. Pero Jesús, dice la palabra, clamó otra vez a gran voz y entregó su espíritu, y el velo del templo se rasgó. Bendito Dios que el velo se rasgó para que hoy todos podamos entrar a ese lugar santo y santísimo en la presencia del Señor. Encontramos entonces en Mateo 27, 51 al 56 y Lucas 23, 45, encontramos testigos de la muerte del Señor. Eso lo vemos en Lucas 27, 51, y nos dice la palabra que tenemos ahí el verso 54. Dice que el centurión que estaba con él aguardando, encontramos, dice el 55, que habían muchas mujeres también mirando de lejos a Jesús. Mencionan el 56 los nombres de algunas de ellas. Estos son testigos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego llega la sepultura. Ha sido un jueves tremendo, llega el viernes y ha sido intenso para nuestro Señor Jesucristo, culminando con su muerte, y ahora llega la sepultura. Y la sepultura tiene que ver con Mateo 27, del 57 al 58, certificación de la muerte y obtención del cuerpo. El versículo 57 dice: y cuando llegó la noche, viernes, llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Aquí nos habla de 2 personas que van a pedir el cuerpo del Señor. Recordemos que quien acaba de morir es un personaje que los principales no querían. Los principales no querían. Así que no era fácil presentarse. Cualquiera que se presentase en ese momento pudiese decir: este también es de los que andan con Jesús. Por eso es que Pedro le niega. Pero se presentan 2 personajes que casi nunca se habla de ellos. Son personajes importantes. Un hombre rico llamado José de Arimatea, y aquel hombre que había ido a Jesús de noche, que ese fue Nicodemo. Tanto Nicodemo como José de Arimatea son los que obtienen el cuerpo del Señor y son los que le dan la sepultura. Y finaliza entonces de esta manera este momento.
terrible humanamente lo podemos llamar, pero glorioso para nosotros. Y por eso decimos que es la semana gloriosa de Jesús. ¿Por qué? Porque la muerte del Señor nos limpia de todo pecado. La muerte del Señor quita, dice la palabra en Colosenses, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y clavándola en la cruz. El Señor despojó los principados y potestades. La muerte del Señor significa que nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Significa, así como la sangre del cordero significaba protección, significa ahora la protección para nuestra vida. Podemos dar tantos significados de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese cordero perfecto que muere por nosotros, se entrega por nosotros. Un día como hoy, gracias a su entrega, gracias a su muerte, es que nosotros podemos estar hoy aquí hablando y podemos compartir y podemos disfrutar de la bendita y poderosa gracia del Señor. Pero un día como hoy, Él entrega su vida por nosotros. ¿Por qué no se toma un momento durante este día? No le hablo solo este momento de cápsula. Tómese un momento este día para reflexionar en la muerte del Señor y para darle gracias a Jesús por haber dado su vida por cada uno de nosotros. Yo también quiero invitarle, si usted se ha apartado del Señor, para que retome el camino. La muerte del Señor no fue en vano. Fue por usted, fue por mí, fue por todos nosotros, para que no viviésemos más en delitos y pecados, sino que tengamos perdón de pecados y con su resurrección tengamos vida y vida en abundancia. Quiero que oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este momento tan especial, porque un día como hoy, Señor, entregaste tu vida por amor a nosotros. Un día como hoy diste todo por nosotros, Señor, para limpiarnos de nuestros pecados, para quitar esa pared en medio que había, para hacernos aceptos delante del Padre. Gracias por lo que hiciste, Señor. Gracias porque solo tú lo podías hacer. Y tú, por tu gran amor, te entregaste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Si alguno en este momento necesita aceptar a Cristo o reconciliarse, haga esa oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí. Te agradezco porque un día como hoy me perdonaste de mis pecados. Hoy quiero entregarte mi vida y mi corazón. No quiero vivir en esta vida de pecado, sino en una vida nueva como la que tú me das. Límpiame, perdóname y gracias por dar tu vida por mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así hemos finalizado entonces esta semana preciosa que le hemos denominado la Semana Gloriosa de Jesús. Y yo le invito, ya que es muy difícil en un tiempo tan corto poder explicar tantos pasajes y tantos días, aunque usted vuelva a ver cada una de las cápsulas y usted agarre esas citas y ahonde más en cada una de ellas y aprenda más de nuestro Señor y valore más y aprecie más lo que en esta semana el Señor hizo, especialmente el día de hoy, entregando su vida por amor a todos nosotros. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo por haber dado su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y también gracias a usted por haber estado hasta este día con esta serie de la Semana Gloriosa de Jesús. Las próximas cápsulas vendrán ya con diferentes temas, pero espero que haya disfrutado de alguna manera estas cápsulas especiales de esta semana.
Que el Señor le bendiga y le espero en la próxima cápsula de vida. Dios le bendiga.